Hola, hola gente querida, ¿cómo están? Ojalá que bien. Hoy les mostraré este reloj que es la copia del Xiaomi Mi Band 6. No es el original, es el M6. Veamos qué trae este reloj. Tiene diferentes funciones que son bastante similares a las anteriores, a las otras versiones. Ahí lo pueden ver con calma cuando lo puedan comprar, pero la verdad es que no cambia mucho. Impermeable, ¿cierto? Puede tomar la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la saturación. Acá vemos la pantalla, la pulsera. La verdad es que la calidad no cambia mucho con el anterior. Son muy similares al otro, al M5, incluso al M4. Perfecto. Súper. Como las demás versiones trae un cargador inalámbrico, ya que se conecta ahí por atrás de la pantalla. Ahí abajito al lado del sensor. Como les decía, que toma este sensor el pulso, la presión sanguínea y la saturación. Entonces se conecta por el imán. Pum, y después se va a enchufar al puerto USB. La verdad es que nunca me ha acomodado bien este cargador porque en ocasiones se suelta y uno no se da cuenta, lo olvida y no carga. Estaba harto rato esperando que cargue y es porque está mal puesto. Ya, pero nada que hacer. Entonces, como les decía, se deja ahí. Supuestamente se van a unir por el imán y se debería dejar cargando. Pero no, nunca me ha gustado. Acá encontramos el manual. Uno siempre bota los manuales porque cree que no son tan útiles. Y la verdad es que no es tan útil el manual porque está en varios idiomas que no se entienden nada. Pero hay algo muy importante acá, que es el código QR. Esto es súper importante. Ya, así que intenten no perder el manual. Aunque igual el mismo reloj también trae un código QR para principalmente desbloquear la aplicación. Ahí se los voy a mostrar. Yo estoy utilizando acá un celular Xiaomi. Es el 10T Pro. Y ahí se puede ver que obviamente como uno se sincronizan, tienen horas diferentes. Ok. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar la opción de escanear el código QR para encontrar la aplicación. Ahí de los permisos a la cámara que no lo había usado antes. Y de una, muy rápidamente, encontró esta aplicación. Y les voy a dejar abajo el nombre de la aplicación que se llama Fit Pro. Aceleré un poco el video porque es un poco lento el proceso para que reconozca la página. Ahora sí. Entonces con el código QR me mandó a esta página y yo elegí la opción de Google Play. Y ahí está, Fit Pro. Ya, y ustedes ponen instalar y se va a instalar. Perfecto. La otra opción, como les decía, es que también encuentren el código QR en el reloj, que es mucho mejor. Entonces, avanzan ahí. Me pasé. Tienen que llegar a More. Dejan presionado el botón. Va a aparecer cámara y va a aparecer el código QR. Yo voy a seguir probando mejor con el código QR del manual. A ver si funciona otra vez. Perfecto. Entonces, este es el código, como les decía, con la página. Super. O lo otro que pueden hacer ya, sabiendo cómo se llama la aplicación, se van directo a Google Play y escriben Fit Pro. Y va a aparecer como primera opción. Eso es. Esta es la aplicación que yo les decía. Ahora lo que van a hacer es instalar la aplicación. Van a presionar instalar. Y esta aplicación, al ser tan liviana, no debería tardar nada en instalarse. Super. Se está instalando. Bastante rápido. Y ahora ponemos aquí a abrir. La aplicación es bastante rápida. Acá me están pidiendo permiso para acceder a la ubicación. Yo pongo solamente mientras esté en uso. Ahí depende de ustedes. Si ustedes
entrenan, podrían dejarla permanentemente, este permiso. ¿Ya? Otra cosa que pueden hacer es iniciar sesión en la aplicación. Yo voy a utilizar mi cuenta de Google. Ustedes pueden crear una cuenta o pueden utilizar su cuenta de Google para que fuese más rápido. Yo solo tengo una cuenta de Google en mi celular, así que va a ser aún más rápido. De hecho, miren, nada. Cuando son más cuentas me pregunta cuál quiero utilizar. Y ya teniendo esta cuenta, que debería quedar registrados mis objetivos, mis datos y lo que realizo durante el día, para supuestamente ir comparando. Ya, ahora estamos listos con la primera parte. La otra parte es sincronizar. En realidad es conectar el celular con el reloj. ¿Ya? Y para eso tienen que poner ahí vincular. Van a aparecer muchos dispositivos. Ustedes eligen el primero, el más cercano y que tenga sentido para ustedes. Si dicen TV, no debería ser ese. ¿Ya? Y se completa muy rápidamente. Excelente. Y ya está sincronizado. Ahora la hora justo es la misma. Así que eso es una buena señal de que se haya sincronizado. Otra cosa que también les quería mostrar, que para mí es muy importante, voy a enfocar un poco mejor la cámara, ahí sí, es la toma de los signos vitales, que supuestamente este reloj lo trae. Entonces ustedes deben elegir la opción de ritmo cardíaco y ahí se aprecia que aparece la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea y la saturación. Me pondré el reloj rápidamente y vamos a probar si funciona o no este sensor. Elegimos la segunda opción, como habíamos visto, de ritmo cardíaco, y veamos qué tal funciona. Y está calculando, se va a demorar un par de segundos. Creo que fue un poco más de par de segundos. Está buscando. Perfecto. Entonces frecuencia 74, presión 130,80 y la saturación es de 95. Creo que está bien. Yo soy un tipo relativamente sano. Ya. Vamos a probar la última vez. A ver si coincide. Veamos. Porque me ha pasado que con otros relojes cambia muchísimo. Puede pasar de 120 con 80 a 60 con 30. Y eso igual influye también por la postura del reloj, obviamente. Vamos a ver si funciona. Perfecto. Ya, varió un poquito la segunda parte de la presión, la diastólica, pero no es grave. Se mantuvo más o menos dentro de lo normal, de los estándares. Ya acá están las opciones para entrenar. Hay otras opciones también para dormir. Podemos poner también ahí la hora. También aparece el clima, que es bastante preciso como está sincronizado con el teléfono. Perfecto. Y también está la opción para poder cambiar la música. Ya, ahí están todos los botones. Se me olvida que tengo que dirigirlo con el botón de abajo. Tiendo todavía a presionar la pantalla. Pero eso más que nada, amigos. Fíjense como consejo en las notificaciones, en los permisos. Tienen que darle sí a todo, ¿ya? Porque más adelante pueden tener problemas con los mensajes que no aparecen en el reloj, las llamadas telefónicas, o incluso pueden ser hasta las notificaciones de las aplicaciones como Facebook, WhatsApp o Instagram. Yo seguiré jugando ahí con el reloj, viendo las opciones que trae, pero la verdad es que no varía mucho del anterior. Y amigos queridos, como siempre, los dejo invitados para que le den like a este video y también se puedan suscribir a este canal si les sirvió o si les gustó el video. Eso amigos, que estén muy bien. Chao, chao.